Hola, mi nombre es Michael Mandón y vengo a presentar el diseño de un sistema de monitorización para fines de mantenimiento predictivo aplicado a un compresor de aire de pistón como trabajo de grado. El planteamiento resurge dado que el compresor de aire de pistón es un equipo altamente utilizado en la industria y por su operación continua eficiente está muy propuesto a riesgo en los fallos y pérdida en los componentes, y esto se traduce a tiempos de inactividad y costos económicos. Un estudio reveló que aproximadamente el 29% del consumo eléctrico industrial en Colombia pertenece a sistemas de aire comprimido, siendo los compresores de aire los más utilizados en las industrias de mediana y baja escala. Así también Fractal, empresa líder en mantenimiento, reportó que hasta $125.000 de pérdidas anuales se reportan por falta de mantenimiento. Es por eso que resurge la necesidad de monitorear los parámetros para así anticipar fallas potenciales. Ahora daremos un poco de contexto explicando tres conceptos principales del proyecto. Uno es la función del ciclo compresor de aire de pistón, que se divide en la fase de admisión, donde el aire entra al cilindro, y en la fase de compresión, donde el cilindro comprime el aire en su interior hasta alcanzar una cierta presión, y el preostato abre la válvula de descarga para que se dirija al tanque o a la línea de operación. Mantenimiento predictivo, por otro lado, estima el estado de salud de una máquina y determina el momento óptimo para realizar intervenciones, basándose en datos históricos y en tiempo real y utilizando metodologías data driven como redes neuronales, máquinas de vector soporte o PCA. El análisis de componentes principales PCA se basa en reducir la dimensionalidad de los datos manteniendo la información clave. Este se basa primero en la normalización, después en la matriz de covarianza, y mediante ecuaciones algebraicas se obtiene una matriz de valores y vectores propios, que son los componentes principales. Estos son combinaciones de las variables principalmente obtenidas anteriormente, y que mediante la varianza podemos observar cuáles son las que contienen más información del comportamiento del sistema. Aquí una metodología conceptual de la implementación, de cómo sería la implementación de un sistema de monitorización basado en cuatro fases: estudio de viabilidad, de adquisición y procesamiento de datos, análisis de datos y evaluación de diagnóstico. Cabe resaltar que este diagrama fue tomado con base a la norma ISO 13381 de 2018, que habla sobre mantenimiento predictivo y todas sus funciones. En la metodología de entrenamiento tenemos primero la entrada como un dataset, un conjunto de datos crudo, que se le hace un tratamiento para obtener una matriz por estado. Luego se hace la partición de 70% para entrenamiento y 30% para validación, obteniendo dos matrices por estado. Luego en la normalización se hace con los datos sanos, con la desviación estándar y la media, y luego se entrena PCA. PCA se eligió debido a que en nuestro sistema tenemos muchas variables, y esto nos permite hacer un análisis más concreto. Luego de entrenar PCA y proyectar cada uno de los estados en ese espacio, se calculan los estadísticos T cuadrado y Q. Los estadísticos T cuadrado me permite identificar qué tan lejos está una muestra del comportamiento normal, y el Q es un error debido a cuando uno se reduce la dimensionalidad, que tanta información se pierde. Luego en la gráfica de Q versus T cuadrado se calculan los límites de control para así también hacer la detección. Y por último se hace el cálculo de los centroides de cada uno de los estados para obtener nuestro modelo entrenado. En la etapa de validación es prácticamente el mismo proceso, pero aquí ya se hace la detección de los fallos comparando el 30% de los datos con el 70% de los datos. Y se hace la clasificación mediante la distancia mínima al centroide más cercano de la muestra de validación. Luego se construyen unos resultados con estos datos y se evalúa el desempeño del modelo mediante la matriz de confusión y reportes de clasificación. A continuación vemos el código en Python completo,
y que se almacena en el repositorio de GitHub. Aquí también podemos encontrar los archivos de todos los estados con el conjunto de muestras completo y los archivos de cada estado con las últimas 50 muestras. A continuación corremos el código para los conjuntos completos de todas las muestras. Obtenemos así, primero que todo, las coordenadas de los centroides de cada estado, tenemos la matriz de confusión y obtenemos una exactitud del 73%. Aquí podemos ver el reporte de clasificación o podemos ver la gráfica de PC1 versus PC2, cada punto representa una muestra, son 200 muestras por estado. Vemos un mapa de calor y esto nos indica la relevancia que tiene cada variable en las 6 componentes principales que se obtuvieron. Se obtuvieron 6 componentes principales debido a que estas nos estiman el 96% de la información original. Podemos ver también la gráfica T cuadrado, la gráfica Q y la gráfica de Q versus T cuadrado. 70% de validación son puntos, el 30% son las X y los centroides de cada estado. Podemos también observar aquí, si hacemos zoom, que hay un solapamiento entre esos tres estados, de las válvulas sucias, rodamientos ruidosos y el estado sano. Por lo que se obtiene ese 73% no más de exactitud. Entonces a continuación vamos a probar ahora con solo los conjuntos de muestras con las últimas 50. Vamos a correr el código. Tenemos otra vez de nuevo las coordenadas de los centroides de T cuadrado y Q. Vemos una mejora en la matriz de confusión y obtenemos una exactitud del 93%. Vemos también aquí la diferencia del separamiento entre los conjuntos de muestras de cada estado y también vemos nuestra imagen de importancia donde podemos observar una leve, una, una mejoría notable en la separación de los estados. Vemos también que se encuentran más compactos y si hacemos un zoom por la parte que nos interesa, vemos aún más la separación entre el estado saludable, los rodamientos y las válvulas. Listo. La importancia de este proyecto se basa en que los compresores de aire son equipos críticos en muchos diferentes sectores industriales. Y en Colombia, este tipo de mantenimientos no se tienen registros todavía, por lo que esto impactaría positivamente en la economía y rendimiento de la industria colombiana. Los impactos esperados son en el ámbito técnico, la detección temprana de fallas incipientes mediante análisis multivariable de variables operativas, mejorando la confiabilidad del sistema; en el ámbito operativo, la reducción de paradas imprevistas y optimización de la planificación del mantenimiento; en el ámbito económico, la disminución de costos asociados a reparaciones correctivas y pérdidas por indisponibilidad de tiempo; y en el ámbito académico industrial, un aporte metodológico replicable y escalable para otros equipos rotativos y entornos industriales. Muchas gracias.